Bueno, para comprender el problema del movimiento de proyectiles, vamos a analizar la situación por separado, porque es un movimiento compuesto. Yo voy a lanzar un proyectil desde este punto con una velocidad determinada, una velocidad que voy a llamar v de i. Esa velocidad va a ser tangente a la trayectoria en cualquier punto. Y lo voy a lanzar con un ángulo alfa, que voy a llamar alfa aquí, voy a poner. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer el vector velocidad v de i como la suma de dos vectores que son perpendiculares entre sí. Para hacer la descomposición vectorial del vector velocidad, lo que vamos a hacer es trazar una paralela acá al eje Y y una paralela al eje X. Y trazamos el vector v de X y este que va a ser el vector v de Y. Como desde el punto de vista horizontal, el objeto no hay nada que lo esté frenando o acelerando, entonces decimos que horizontalmente el objeto se mueve con velocidad constante. En cambio, verticalmente, cuando el objeto va subiendo, es un movimiento en caída libre. Si lo hacemos por separado, vamos a comprender el problema fácilmente. Bueno, vamos a analizar la situación. Si sé que la velocidad de lanzamiento es v de i, es el vector rojo que yo tengo ahí con un ángulo alfa, que es el morado que tengo acá, y voy a hacer la descomposición vectorial, voy a mirar cuánto vale v de x y cuánto vale v de y. Al hacer esa descomposición vectorial tenemos lo siguiente. Me concentro en este triángulo rectángulo que está acá, formado por una hipotenusa v de i y dos catetos. Este v de x es el cateto adyacente al ángulo alfa, entonces el cateto adyacente sería coseno, entonces yo sé que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a cateto adyacente v de x sobre la hipotenusa que es v de i. Al despejar, v de i por el coseno de alfa va a ser igual a v de x. Primera formulita. ¿Por qué le voy a poner v de x? Porque sabemos que v de x es constante en toda la trayectoria, por eso no es necesario ponerle v de x. En cambio, en y, la velocidad sí va a variar. Como la velocidad va a variar en y porque es el mismo de caída libre, como si el objeto subiera y bajara, entonces vamos a ponerle v de y. La distancia aquí desde este punto hasta este punto es la misma distancia aquí desde este punto hasta este punto. Y este sería el cateto opuesto al ángulo alfa. Y el cateto opuesto al ángulo alfa sería seno. El seno del ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto v de y sobre la hipotenusa que es v de i. Al despejar, v de i por el seno del ángulo alfa va a ser igual a v de y. Esta velocidad en y va a cambiar en toda la trayectoria, porque sabemos que a medida que va subiendo el objeto, va cambiando su velocidad. Vamos a intentar vamos a poner el vector velocidad v de x en varios puntos de la trayectoria. Yo lo voy a trasladar acá y lo voy a empezar a copiar. Aquí copiar y me voy a llevar el vector v de x para pegarlo acá. Voy a ponerlo aquí también v de x en la altura máxima. Sabemos que si v de x es constante, porque desde el punto de vista horizontal no hay nada que esté frenando el objeto porque se desprecia el aire. Y vamos a poner a v de x también por acá. Listo. Ahora vamos a dibujar con el apoyo de esa v de x, que sabemos que la medida de v de x tiene que ser constante y que el vector velocidad tiene que cambiar y es tangente a la trayectoria. Entonces voy a trazar una línea de apoyo. Aquí lo voy a trazar. Trazar esta línea de apoyo. Más o menos. Listo. Para lograr dibujar el vector velocidad. El vector velocidad que voy a dibujar de rojito va a ser un vector que es tangente a la trayectoria. Entonces más o menos cogiendo con la regla. Que vaya hasta la lineecita amarilla. Listo. Ese va a ser el vector velocidad v. Y voy a hacer la descomposición del vector para ponerle v de y. ¿Listo? ¿Qué pasa con v de y mientras va subiendo? V de y tiene que ir disminuyendo. Aquí v de y vale 0. Ahora hagamos aquí el vector v. Como es un vector tangente a la trayectoria y va hasta más o menos la lineecita amarilla que yo había trazado. Vamos a intentar hacerlo, no es tan fácil. Aquí tenemos el vector velocidad. Y vamos a trazar también el vector v de x. Trazando una paralela acá. El vectorcito v de y.
Vamos a lanzar un proyectil con un ángulo de 60 grados. Al lanzarle el proyectil con un ángulo de 60 grados, y vamos a identificar los componentes del vector velocidad. Lanzo el proyectil, lo voy a poner lento y voy a observar qué ocurre con el vector velocidad a lo largo de la trayectoria, con sus componentes. Vamos a mirarlo. ¿Qué pasa con v de x? V de x, que es ese vector velocidad en la dirección horizontal. Si observamos en toda la trayectoria, ese v de x es constante en toda la trayectoria, como lo observamos desde el principio. V de x tiene que ser constante. ¿Y qué pasa con v de y? V de y es variable. A medida que va subiendo ese vector v de y, va disminuyendo. Y al alcanzar la altura máxima, ese v de y tiene que ser 0. Observamos que v de x es constante. Al observar que v de x es constante, tanto cuando sube como cuando baja, pero v de y, cuando empieza a caer, empiezan a aumentar este vector v de y. Ahora, al lanzar el proyectil, vamos a observar el vector velocidad. Aquí tenemos el vector velocidad, que sería la suma de esos dos vectores, v de x más v de y. En magnitud, ¿qué tendría que hacer yo? Si este es el vector velocidad total en cualquier instante, que es un vector tangente a la trayectoria, yo debo hacer la descomposición vectorial de ese vector v. ¿Qué es lo que se hace? Se define el sistema de referencia y se forma un rectángulo en el cual la diagonal sea ese vector v. Y de esa forma podemos encontrar las componentes que están definidas ahí. Ese vector velocidad es tangente a la trayectoria y varía con respecto a t. Si yo quisiera saber cuánto vale ese vector velocidad en cualquier t, simplemente, ¿qué debo hacer? Sumar las componentes vectoriales v de x y v de y. En términos del teorema de Pitágoras, sería simplemente, este vector velocidad desconocido sería igual a v de x al cuadrado más v de y cuadrado es igual a v al cuadrado por el teorema de Pitágoras. De esa forma podemos saber cuál es la magnitud del vector velocidad en cualquier t. El mismo simulador. Aquí tenemos el vector v de x. Este vector v de x es constante en toda la trayectoria. Aquí lo observamos. Y este vector v de y es un vector que sí varía, como si fuese de caída libre. A medida que va subiendo ese vector v de y, va aumentando, y cuando llega a la altura máxima en este punto v de y vale 0. Obviamente v de x sí existiría y después empieza a caer y v de y empieza a aumentar de nuevo. Si yo quisiera calcular el vector velocidad en cualquier punto de la trayectoria, lo único que voy a hacer es sumar vectorialmente v de x y v de y. Coger aquí la reglita, trazo una paralela al eje x, una paralela al eje y aquí me va a quedar el vector velocidad. Ese vector velocidad es la suma vectorial de v de x más v de y en un punto t de la trayectoria. Y además ese vector velocidad es tangente a la trayectoria. ¿Qué significa que este vector velocidad sea tangente a la trayectoria? Que solamente toca ese punto en estos dos puntos que son muy cerquita en la trayectoria. Lo mismo lo vamos a hacer acá. Vamos a trazar aquí una paralela. Aquí trazamos otra paralela al eje x, al eje y sumo vectorialmente con la regla ese vector velocidad. Aquí me queda este vector velocidad. Si yo quisiera calcular cuánto vale ese vector velocidad, pues simplemente desde el punto de vista vectorial, esto es un triángulo rectángulo, y si eso es un triángulo rectángulo, yo podría encontrar la relación entre la hipotenusa y los dos catetos. Sabemos que la distancia aquí desde acá hasta acá tiene que ser la misma distancia que esté acá. Entonces yo puedo trasladar este v desde acá. Entonces yo sé que por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Por eso al despejar, la velocidad en cualquier t va a ser la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados que está acá. Muy bien. Si yo quisiera saber cuál es la dirección alfa 1 de ese vector velocidad, simplemente utilizo la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de él, o sea, tangente, y digo que la tangente del ángulo alfa 1 va a ser igual a cateto opuesto v de y sobre v de x. Hago la operación contraria de la tangente, que es la tangente a la menos 1, y la tangente a la menos 1 de la tangente solo me va a quedar el alfa 1, y tangente a la menos 1 de v de y sobre v de x. De tal forma que yo sé cuánto vale el vector velocidad en magnitud en cualquier t y cuál va a ser su dirección.
Bueno, ya ahora, para poder comprender el movimiento parabólico debemos de hacerlo por separado. Sabemos que v de x es constante en toda la trayectoria. Entonces, desde el punto de vista del eje x, o sea, desde el horizontal, ¿cómo se está moviendo el objeto? El objeto se mueve con un movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo esté frenando en esa dirección, estamos despreciando la fricción con el aire. Tenemos una única ecuación que nos dice que la velocidad constante es la distancia sobre el tiempo. Ahora, desde el punto de vista del eje Y, va a ser una situación relacionada con caída libre. Y caída libre, pues, o el MUA, tenemos tres ecuaciones que modelan las situaciones de caída libre. La primera es la ecuación de velocidad, que nos dice que la velocidad en cualquier punto es la velocidad inicial más aceleración por tiempo, la ecuación de posición y la ecuación 2y. V al cuadrado menos V de I cuadrado. Aquí a esto le ponemos el apellido. Recordemos que aquí estamos hablando en Y, aquí estamos hablando en Y, esta velocidad inicial en Y, esta velocidad final en Y. Listo. Teniendo esas ecuaciones y sabiendo que en caída libre la aceleración es constante y vale menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, podemos comprender una serie de preguntas acerca del movimiento de este proyectil. Voy a llamar unas cosas. Si yo lanzo el proyectil con un ángulo dado, en este caso de 60 grados, y con una velocidad inicial de unos 18 metros por segundo, yo podría calcular cuál es la distancia horizontal máxima, o sea, hasta dónde alcanza el proyectil. Esa distancia horizontal máxima la vamos a llamar X máxima. También podemos preguntarnos acerca de cuál es el alcance máximo que va a alcanzar el proyectil. Entonces, en este punto, aquí vamos a llamar cuánto es el alcance máximo del proyectil, cuánto sería con respecto a la horizontal. Para dar respuesta a esas preguntas, más podríamos saber cuál es el tiempo de vuelo, cuánto tiempo tarda el proyectil de ir desde este punto hasta llegar al piso. Para darle respuesta a estas preguntas vamos a hacerlo por separado, haciendo la comprensión de que el movimiento parabólico es la descomposición de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Bueno, entonces vamos a dar la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta puede ser: ¿cuál es el tiempo de vuelo del proyectil? Para encontrar cuánto es el tiempo de vuelo del proyectil, esta va a ser una pregunta en el eje Y. ¿Por qué va a ser una pregunta en el eje Y? Porque yo puedo calcular cuánto tiempo se tarda el proyectil de ir desde este punto hasta llegar acá, que va a ser el tiempo de subida. Y si yo calculo ese tiempo de subida, va a ser la mitad del tiempo total, porque el tiempo de subida hasta que llega a este punto tiene que ser igual al tiempo de bajada si despreciamos la resistencia con el aire. Ahora, cuando usted tenga un movimiento en este tipo, va a ser lo mismo que yo lance un proyectil que sea lanzado desde esta altura con una velocidad inicial en Y, y se va yendo hasta que alcanza la altura máxima. Cuando alcanza la altura máxima, ¿cuánto va a ser velocidad en Y? La velocidad en Y va a ser 0. El tiempo que tarda el proyectil de ir desde este punto hasta que alcanza la altura máxima va a ser lo mismo que el tiempo que tarda este proyectil desde acá hasta que alcance la altura máxima, como si fuese en caída libre. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del eje X, pues la velocidad es constante. Y además, ¿por qué? Porque el tiempo de caída o el tiempo de vuelo es una pregunta en el eje Y. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo que la velocidad inicial en Y la tengo que la velocidad final en Y es 0 y mi duda va a ser encontrar el tiempo de subida. Que sea además que la aceleración que experimenta el objeto es menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Como es una pregunta en Y, voy a analizar si tengo las dos velocidades, velocidad inicial en Y, velocidad final, tengo la aceleración y voy a calcular el tiempo. En las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado, la que nos calcula el tiempo sabiendo las dos velocidades es la ecuación 1. Entonces yo sé que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. Y voy a despejar el tiempo, la velocidad en Y menos la velocidad inicial en Y va a ser igual a aceleración por tiempo y paso pues a dividir esta aceleración. Sabemos que la velocidad en Y
final es 0. Entonces, si la velocidad en Y es 0, ¿qué nos quedaría? Que el tiempo de subida va a ser igual a menos la velocidad inicial en Y sobre la aceleración. No se nos puede olvidar algo, y es que la velocidad inicial en Y, en el video anterior, recordemos que esta velocidad inicial en Y era la componente acá, que era el cateto opuesto, en este caso, de la velocidad inicial. Entonces, como es el cateto opuesto de la velocidad inicial, sabemos que la velocidad inicial es la velocidad inicial por el cateto opuesto, que sería el seno del ángulo alfa, que sería el ángulo de lanzamiento. Bueno, entonces por eso simplemente era reemplazar acá. De tal forma que yo ya sé cuánto es el tiempo de subida, pero entonces ¿cuál sería el tiempo de vuelo? Si el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces el tiempo de vuelo va a ser el doble del tiempo de subida. Entonces nos da menos 2 por la velocidad inicial en Y sobre la aceleración. Esta sería la expresión. Si yo quisiera expresarlo en términos del ángulo, simplemente reemplazo la velocidad inicial en Y en términos del ángulo alfa inicial. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a menos 2 por la velocidad inicial, celo del ángulo alfa, sobre la aceleración. De esta forma deduje una expresión para calcular el tiempo de vuelo de un proyectil que es lanzado con una velocidad inicial y un ángulo alfa. También podemos hacer una pregunta de cuál es el alcance horizontal máximo. ¿Cuál es el alcance horizontal máximo? Y la pregunta por el alcance horizontal máximo, o sea, por X máximo, es una pregunta en el eje X. Como es una pregunta en el eje X, entonces nos analizamos las ecuaciones del movimiento uniforme, que es en el eje X, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y espejo X, entonces X va a ser igual a v de X por t. Pero ¿quién va a ser este t? Este t va a ser el tiempo de vuelo. De esta forma podríamos hallar cuánto es el alcance horizontal máximo del proyectil. Además, si yo quisiera expresar esta v de X en términos del ángulo inicial, recordemos en el primer video que este v de X era el cateto adyacente a ese ángulo de 60 o ese ángulo alfa. Entonces v de X es igual a v de Y por el coseno de alfa, siendo el alfa el ángulo inicial del proyectil. Por eso X máximo sería igual a v de X, pero ¿quién es v de X? V de Y coseno de alfa por t de vuelo. Esta es la expresión en términos del ángulo. Podríamos hacer otras dos preguntas acerca del movimiento de ese proyectil. La tercera es, ¿cuál es el alcance máximo? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? Para calcular la altura máxima del proyectil, en este caso, Y máximo, o sea, ¿cuál es la altura que alcanza el proyectil? Aquí está, Y máximo. Simplemente analizamos una situación en el eje Y. Como va a ser lo mismo que el proyectil, la altura que alcanza el proyectil cuando lo lanzo con una velocidad inicial en Y hasta que se alcanza la altura 0, entonces ¿qué datos tendría en este caso? Pues tendría la velocidad inicial en Y, la velocidad final en Y, tengo la aceleración que es menos 10 y mi única incógnita sería Y máximo. Para calcular ese Y máximo miramos qué ecuación relaciona Y con las dos velocidades, y la ecuación que relaciona Y con las dos velocidades es la ecuación 3, entonces la ecuación 2ay. Entonces cojo que 2ay es igual a v al cuadrado menos v de y cuadrado, estas son Y, y yo sé que la velocidad final en Y es 0, entonces tendría que Y va a ser igual a menos la velocidad inicial en Y cuadrado sobre 2 por la aceleración, y esta va a ser la expresión para Y máximo. Y máximo va a ser igual a menos la velocidad inicial en Y al cuadrado sobre 2a. Si lo quisiera expresar en términos del ángulo, sabemos que Y máximo es la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y cuál es la velocidad inicial? La velocidad inicial en Y al cuadrado es v de Y por seno del ángulo. Entonces sería v de Y por el seno del ángulo alfa, todo esto elevado al cuadrado sobre 2a. De esa forma puedo encontrar una expresión para Y máximo en términos del ángulo. Podría tener una cuarta pregunta, que es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad en cierto t? Porque en cierto t yo podría saber cuál es esa velocidad. Para calcular la velocidad en cierto t, lo único que vamos a hacer es encontrar la velocidad en x y la velocidad en y en ese t
y sumarlo vectorialmente. Si me preguntan, por ejemplo, cuál es la velocidad en este instante de tiempo, digamos que aquí se demoró un tiempo t para llegar acá, ¿cuál sería la velocidad? Esta velocidad v. Esta velocidad v sería la suma vectorial de v de x más v de y, pero yo necesito saber cuánto vale v de x y v de y. Yo sé que v de x es constante, y que v de x es constante y además vale v de y por el coseno del ángulo alfa de lanzamiento y la velocidad inicial de lanzamiento. Y sé que v de y sí varía. ¿Cómo varía v de y? Como si fuese caída libre. Y en las ecuaciones de caída libre, yo sé que la ecuación de velocidad, que es la primera, nos dice que esta velocidad en cualquier t va a ser igual a la velocidad inicial en y más aceleración por tiempo. De esa forma, si yo lo quiero en términos del ángulo, esta velocidad inicial en y, sabemos que es la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa más la aceleración por tiempo. Y de esa forma yo ya sé cuánto vale v de x, v de y después de cierto t. Como la única que depende del tiempo es la v de y, porque v de x es constante, igual tendría que sumarlas vectorialmente. Y la velocidad después de cierto t, como este es un y y un x, teorema de Pitágoras, sería v de x cuadrado más v de y cuadrado, y el ángulo alfa en una posición cualesquiera va a ser igual a la tangente a la menos 1 de y sobre x. Nos quedaría una quinta pregunta relacionada con la posición. Por ejemplo, si yo sé cuál es la velocidad, también estoy interesado en saber cuál es la posición después de cierto t. Porque la aceleración después de cierto t no es una pregunta a responder, porque la única aceleración que experimenta este objeto es una aceleración que es la aceleración debida a la gravedad y es constante en toda la trayectoria. Pero para saber cuál es la posición en cierto t, necesitaría saber una posición en x, que sabemos que va a ser velocidad por tiempo, y una posición en y, que es la ecuación de posición del movimiento uniformemente acelerado, que es la velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De esa forma yo sé cuál es la posición XY, digamos que una posición X', Y' posterior cualesquiera, yo sé cuál va a ser la coordenada X y Y por separado, tanto en X como en Y, simplemente reemplazando el valor de t. Aquí sabemos que la velocidad inicial en y la podría reemplazar por la velocidad inicial en y, sabemos que es v de y por el seno del ángulo.